Este proyecto tiene el objetivo de estudiar el uso de las bolsas biocompostables en detrimento de las habituales de plástico, cuyo uso desmedido supone un gran daño al medio ambiente. A principios de tercero de la ESO empezamos a estudiar los plásticos, su composición, su producción y sus consecuencias para el medio ambiente. Descubrimos las bolsas biocompostables y nos planteamos si estas podrían ser una solución al problema. ¿Qué pasaría si solo se abandonan en la naturaleza como tantos residuos? ¿Cuánto tiempo necesitarían? ¿Qué cambios sufre la tierra en la que se descomponen? Así que enterramos una bolsa al mes Pero hoy en solo distintos esa, puntos ¿no? del huerto, 5 Sí. en total. Y también una bolsa de basura común para comprobar que no sufriría cambios. Cuando llegó la pandemia, nuestros planes se vieron modificados y decidimos orientar el proyecto hacia la investigación. Nos planteamos las siguientes hipótesis. 1. Las bolsas biocompostables se habrán descompuesto en distinto grado en función del tiempo que lleven enterradas. 2. La bolsa de polietileno apenas habrá sufrido cambios. 3. La tierra fértil en la que se han descompuesto las bolsas tendrá un porcentaje de materia orgánica diferente a la tierra fértil en la que no se han enterrado bolsas y a la tierra pobre. 4. La aportación de materia orgánica de las bolsas a la tierra se puede cuantificar por diferencia con la tierra muestra fértil. 5. La aportación orgánica a la tierra fértil marcará una diferencia en el crecimiento de las semillas de un semillero. Los suelos con bolsas biocompostables se enriquecerán en materia orgánica y por tanto serán más fértiles. 6. ¿Son este tipo de bolsas la solución a este problema medioambiental? En octubre de 2020, al cumplirse un año del enterramiento de la primera bolsa biocompostable, desenterramos todas ellas y observamos que se habían descompuesto en distinto grado en función del tiempo que llevaban enterradas, corroborando así la hipótesis 1. La bolsa de plástico no se había modificado, tal y como esperábamos. Procedimos a hacer análisis físico-químicos del suelo en el que habían estado enterradas para averiguar los cambios que sufría la tierra. También hicimos semilleros para ver si se había enriquecido la tierra. Descubrimos que una sola bolsa no generaba cambios apreciables en la composición de la tierra. Por otro lado, estudiamos los procesos de producción de las bolsas de plástico y de las biocompostables. La producción de ambas es similar y que tiene un impacto medioambiental excesivo, ya que emiten mucho CO2, aunque en menor medida la biocompostable. Los resultados nos sorprendieron y decepcionaron, porque esperábamos que fuese más ecológico, pero creemos que se deberían seguir usando ya que su tiempo de descomposición es muy reducido y también aporta algo de materia orgánica. Sin embargo, llegamos a la conclusión que debemos orientar el cambio en nuestra actitud y lo importante no es solo sustituir un tipo de bolsas por otras, sino tender a la reutilización de bolsas de forma razonable.